Ven, aquí ya he terminado de marcarlo en la tela con calor. Ven, ya no se borra, ya no se quita, aquí falta un pedacito. Hay que estar pendiente de que no nos quede ningún espacio sin quemar, sin marcar con calor, porque se borra. Él se va a borrar, papel cáncer, y luego nosotros le pasamos algo y él se borra. Si hacen el diseño en la tela, gamuza, o sí, por lo general le decimos acá gamuza, en Latinoamérica, tienen que quemarlo casi de inmediato, porque el papel onix o papel carbón que utilicen, que no sea carbón oscuro, tiene que ser muy clarito, se les va a borrar. Luego de que ya lo transferimos con calor, procedemos a hacer algunos diseños del centro hacia afuera. Otra recomendación que les doy: si ustedes ven que se está demorando mucho, les ha costado mucho, levanten el cautín o la agujita de la tela, porque se les quema. No debe quedar quemada. Al comienzo se les quema un poquito, pero luego ya van adquiriendo práctica. Pueden practicar hasta ver en los extremos, como esto lo vamos a quitar, donde qué tan caliente está. Y otra recomendación, segunda recomendación de momento para este quemado, es utilizar siempre, vieron que yo iba girando, utilizar siempre en forma circular, que nosotros vamos dando a la muñeca, a la mano, este movimiento. Se le facilita más para trabajarlo. Luego procedemos a dar sombras muy suaves, porque por donde nosotros vamos haciendo esto va a penetrar más la pintura. Aquí les enseño en esta parte, que donde entra más la pintura es porque está más quemado, más pirograbado, más grabado en la tela, todas estas rayitas. Me decía una alumna que esas rayitas no se las puedo hacer con el pincel fino, no me entra, no, él no le va a aceptar pintura si no está quemado. Igual estas rayas de acá tienen que quemarlo para que la pintura pueda penetrar. Entonces vamos del centro hacia afuera, vean, así. Del centro me refiero a la rayita del centro de la hoja, van a dar hacia afuera. Igual lo van a hacer en todas las hojitas con mucha paciencia, porque igual en la flor le hacen su rayita para que también por allí va a penetrar la pintura en mayor cantidad